Thank you, Fabrizia. Gracias por esa intervención desde Bruselas. ¿Y quién mejor que los empresarios para hablar de esa imperiosa necesidad de una mayor capacitación digital en las empresas, en los trabajadores? Bueno, pues por eso me gustaría que se acercara a este escenario Enrique Serrano. Él es presidente y CEO de MBIT School. Bienvenido. Gracias, Ana. Te invito a que te sientes. Y vamos a charlar un poquito, porque seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. El papel de los grandes empleadores, ¿no? Es clave en este desarrollo de la capacitación digital. ¿En qué consiste la revolución del talento y por qué el talento es importante en el desarrollo de esta transformación digital que estamos viviendo? Bueno, yo creo que, se habla de revolución porque hay una gran brecha, ¿no? Como hemos visto esta mañana y ya se ha dicho aquí, en el momento en el que la demanda multiplica por 4 la oferta, pues es una brecha tremenda en un país donde tenemos pues casi 3.300.000 parados, con lo cual, bueno, pues eso invita a la reflexión y también yo creo que invita a analizar pues las costuras del modelo formativo, del modelo de educación que tenemos e invita a cambiarlo y a transformarlo. En 2000 años no ha variado mucho el modelo, es decir, pizarra, maestro y alumno enfrente. Yo creo que los ingleses en la Revolución Industrial, pues de alguna forma el modelo educativo para que las personas pudieran trabajar en las fábricas, pues había que crear clases con un número de alumnos y también con un modelo fabril se aplicaba la formación. Actualmente las necesidades son totalmente diferentes. Pues primero porque no tenemos por qué agrupar por edad. Segundo, porque las velocidades de aprendizaje son diferentes. Se ha hablado esta mañana también de las inteligencias múltiples, con lo cual habría que adaptar el contenido, el aprendizaje a la velocidad de cada uno y a la inteligencia de cada uno, porque en el fondo todos sumamos 100, eso es verdad, y lo que hay que tratar es de extraer el talento, liberar el talento de cada persona, que cada persona lo tiene, por muy oculto que esté. Entonces, de ese modelo, pues hay que pensar que desde que nacemos aprendemos, por lo tanto, antes de la primaria habría que pensar en ampliar el modelo desde 0 años, pero también habría que pensar que con el título no basta. Y también se ha comentado aquí esta mañana, el título no basta porque en algunos casos habría que reeditar el título o habría que revalidar el título en aquellos casos en los que los contenidos pues pueden haber variado o pueden haberse transformado. Entonces, en el caso de MBIT School, la razón de ser tiene que ver con una brecha de mercado que no cubre la formación pública o el esquema de formación y educación pública. Pensemos que solamente hay 3 universidades públicas con un título de inteligencia artificial. Pensemos que hay más de 50 universidades. Pensemos que en realidad nos tenemos que formar para ocupar un puesto de trabajo. Desde hace no muchos años se habla de talento, antes no se hablaba de talento, es decir, hablábamos de skills, hablábamos de competencias, hablábamos de formación. Hoy en día hay puestos de responsables de talento. Y talento, el concepto de talento, en realidad una persona es talentosa en la medida en la que sabe desarrollar una serie de destrezas para aplicarlas a una tarea con éxito. Con lo cual, no estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje aplicado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos vemos abocados a una formación continua, formación más cercana al puesto de trabajo, formación menos teórica y mucho más aplicada, formación en la que de alguna forma es muy importante medir el valor añadido que ese talento aplica a cada uno de esos procesos, y todo esto es revolucionario. Es revolucionario en la medida en la que hay compañías que innovan o cambian sus productos cada año, y un ejemplo es Apple con sus productos,
pero hay otras que pueden cambiar el algoritmo 2 veces al mes, como puede ser Google, Facebook o Amazon. Entonces, los periodos de aprendizaje cambian y nos vamos a periodos mínimos de aprendizaje de 3 meses, en los que se lanza un MVP, un producto mínimo viable desde el punto de vista de desarrollo de productos, servicios o incluso de software, y cambios en la tecnología que como mucho van a 18 meses vista. Es decir, hay algoritmos que cambian en cuanto a su composición o estructura pues cada 6 meses, cada año. Desde el punto de vista de ley de Moore, pues la verdad que todavía podemos seguir hablando de ley de Moore y de cambios en la industria del hardware, pues también cada 18 meses, con lo cual cada 18 meses deberíamos podernos transformar y no cada 4 años. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomar nota de esta transformación, que es totalmente necesaria para cubrir ese gap, y porque si no nos transformamos nosotros y las personas no se logran transformar, pues es difícil que las empresas transformen y que seamos capaces de realizar la transformación de la sociedad que realmente necesitamos, es imperante. Hablas de esa transformación que debemos hacer nosotros, pero ¿cómo debe transformarse la cultura de las organizaciones para conseguir esa adaptación de los trabajadores a la digitalización, al ámbito digital? Bueno, pues buena pregunta. Cuando hablamos de cultura, hablamos del saber hacer de una empresa, y muchas veces esa cultura no está escrita. Esa cultura informal del cómo hacer, pues a veces es lo más importante. Entonces, cambiar una cultura es lento, es costoso. Es decir, la cultura no la cambia el comité de dirección, no la cambia el director general de la compañía. La cultura no se cambia porque de repente pues pongamos un cartel con los nuevos valores, la misión y la visión de la compañía. La cultura se cambia en el día a día, en ese saber hacer. La cultura la cambian las personas. Para cambiar la cultura, pues yo creo que es muy importante que las personas se ajusten al puesto, es decir, no nos podemos equivocar en que cada persona esté en el puesto que realmente requiere, y pensemos que aquí, utilizando también cifras del Foro Económico Mundial, es decir, solamente el 57% de las personas en las empresas realmente están en el puesto que le corresponde. Esto es muy fuerte, en el sentido de que, claro, es muy importante ese upskilling, ese reskilling que también hemos visto aquí. Cambiar cultura pues implica cambiar formas de pensar, cambiar conceptos. Pensar que si hay un cliente que puede hacer un clic a las 12 de la noche, hay que dar respuesta, y por lo tanto al final no es una máquina, hay personas que están detrás y que supervisan, y que por lo tanto pues eso quiere decir que desde el punto de vista de jornadas laborales, de flexibilidad en el trabajo, desde el punto de vista salarial y retributivo, pues tenemos que cambiar muchos esquemas. Vamos muy por detrás en ese sentido. Legislativamente, desde el punto de vista de reformas laborales, desde el punto de vista de salarios mínimos, pensemos también que en el sector de la tecnología pues no es un debate el salario mínimo, porque los salarios multiplican de base ese salario mínimo por 2, valga la redundancia. Entonces, en algunos casos hay incluso inflación de salarios, lógicamente, para cubrir esos desequilibrios. Pero realmente la cultura se cambia por la inmediatez, es decir, hay que dar respuestas rápidas porque hay un cliente que requiere respuestas rápidas. La cultura cambia por la innovación, pensar que efectivamente si no innovas, si no mejoras, mueres. Solamente, lo revisaba el otro día, quedan 5 empresas del IBEX 35, del IBEX fundacional, y el 50% ha desaparecido. Con lo cual, también el ciclo de vida de las empresas, es decir, una General Electric, las empresas en las que hemos visto como ejemplo cuando nos formábamos en la universidad que duraban 100 años, ya no duran 100 años,
ni duran 50, ni duran 40. Esos ciclos también cambian. Eso hay que tenerlo también en cuenta dentro de esa cultura a la hora de evolucionar y a la hora de cambiar culturas. Por ejemplo, tomar decisiones fundamentadas en datos. ¿Para qué? Pues para no equivocarnos. Esto cuesta en los comités de dirección todavía ese pálpito, oye, pues tenemos que invertir en tal geografía pues porque toca, porque lo hace el competidor, porque son economías que están creciendo mucho y a lo mejor para nuestro producto puede tener sentido o no. Eso es también muy importante. O de alguna forma tratar de compartir. Es decir, el open source yo creo que ha sido un gran acelerador de la tecnología y de la forma de trabajar, y pensemos que la inteligencia colaborativa es un acelerador enorme. Y desde el punto de vista de la enseñanza, incluso de las universidades, de esos modelos endogámicos o de esa competencia que pueda haber entre nosotros, pues yo creo que hay que aparcarla y pensar más en la colaboración, en aportar y en beneficiarnos todos de ese aporte. Vamos a hablar de dos conceptos que tú precisamente ya has comentado, el upskilling y el reskilling. ¿Por qué, Enrique, son claves, son fundamentales para transformar una organización? Porque, insisto, estamos en aprendizaje continuo. Es decir, el título, bueno, pues alguien que tenga un título de informática de hace 10 años, pues hoy poco le sirve. Entonces, probablemente con algunas titulaciones tendremos que ir a una reválida del título cada 5 años. Y en las empresas ocurre lo mismo. Es decir, lo que nos ocurre con los Silver es pensar que, bueno, pues que no están actualizados, pensar que su formación está caducada, cuando no tiene por qué ser así en absoluto. Es decir, es un tema de concepto y es un tema de mentalidad. Entonces, efectivamente, hay determinadas posiciones, una posición, pues por ejemplo, financiera, una posición pues de marketing, de recursos humanos, que requiere un upskilling para adaptarse a una nueva situación. O sea, la sociedad ha cambiado, hemos cambiado mucho. Efectivamente, mucho más en este último año y medio, pero cambiamos en todo y se ha dicho aquí esta mañana, es decir, en la forma de vivir, en la forma de consumir, somos más disfrutones, nos gusta comer, reír, viajar, mucho más que antes, y esa exigencia, esa demanda, pues hace que desde el punto de vista de las empresas pues se tienen que adaptar también a esos cambios y a ese nuevo perfil de consumidor, pues más cortoplacista, que vive más el día a día y que quiere todo con rapidez. Y luego hay un reskilling pues, en todo lo que es marketing online, en todo lo que es tecnología. Un director, un responsable de Data Warehouse, pues evidentemente que necesita un reskilling total, porque el cambio es más radical desde ese plano. Y pensemos también que los modelos organizativos pues han de cambiar y han de reinventarse. Hay puestos nuevos, totalmente nuevos, es decir, un Chief Data Officer que tiene que saber de gobernanza del datos y de conceptos pues que antes prácticamente no existían. Bueno, la formación es fundamental, una formación que además, como tú decías, se tiene que ir ajustando a los tiempos, tiene que ir modernizándose. Como experto tú en todos estos conceptos, ¿qué recomendaciones harías a una pyme para gestionar los planes de formación adecuados a sus empleados? Pues empezar de cero. O sea, yo creo que, desde luego, una pyme que continúe con el catálogo de formación, pues casi diría que debería empezar pues por cambiar a aquellos responsables de formación que lleven más de 5 años en el puesto y que todavía utilicen el catálogo de formación. Eso no va a gustar mucho, o sí, ¿no? Porque realmente yo creo que también es bueno que haya rotación en muchos
puestos, que salgamos de la endogamia, que veamos otros sectores. Pensemos que empresas que antes pues eran petroleras, hoy son empresas multiservicio de retail o tecnológicas, que los bancos son empresas tecnológicas y que empresas de telecomunicaciones pues ofrecen servicios bancarios también y servicios de salud. Entonces, todo esto pues nos hace cambiar, yo creo que los cimientos en cómo ver las cosas. Entonces, yo creo que hay una parte que tiene que ver con formación más estructural y que los periodos no pueden ser de más de 18 meses. Nosotros en Envite School tenemos la capacidad para transformar y crear personas para puestos de trabajo en 9 meses. Pero pensemos que esos tiempos han cambiado, entonces tiene que haber formaciones más transversales y de medio plazo, de no más de 9-18 meses, y luego formaciones más de corto plazo que son sobrevenidas y que realmente cuando se trabaja con metodología Agile, con metodología Scrum, pues en una weekly hay quien necesita en un determinado componente una formación y una formación ad hoc y una formación rápida, y hay que estar, y es formación expresa para el puesto de trabajo y para un desarrollo concreto, y esa formación es en una semana, ¿no? Entonces hay que crear los mecanismos también para que las personas se autoformen, pero también con una cierta indicación, es decir, para que de alguna forma pues todas esas píldoras puedan formar parte de una currícula y puedan ayudar a crear carrera profesional y empleabilidad, tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía. Entonces, para eso se necesita mucha ayuda, es decir, desde crear plataformas primero colaborativas, porque de los proyectos actualmente con este tipo de metodologías pues sale mucho aprendizaje y mucha innovación que hay que compartirla, y eso se comparte en línea y se comparte con estas plataformas. Yo diría dotar de recursos, bolsas de horas para que las personas puedan tomar decisiones en cuanto a su autoformación, y también ayuda desde el punto de vista de la compañía para poder pensar a futuro, unir esa estrategia y esa cultura con el día a día y con las personas para cumplir objetivos. Esa sería mi principal recomendación. Pues Enrique, muchísimas gracias por estos consejos, por estas recomendaciones de las que seguro todos han tomado muy buena nota. Gracias, Muy bien, Enrique. muchas gracias, Ana. Un placer. Y seguimos en el ámbito empresarial porque ahora vamos con una entrevista entre empresarios. Para competir en un mundo digitalizado es necesario que los trabajadores estén, pues lo estamos diciendo, altamente capacitados. Por eso la formación es clave. Les pido por favor que se acerquen a este escenario a Juan Carlos Pérez Espinosa. Él es presidente global de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, y Manuel Pinardo, él es responsable de recursos humanos en El Corte Inglés. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias a METIC por organizar este fantástico foro un año más y por permitirnos participar en él. Y gracias a Manuel por estar aquí con nosotros. Bueno, muchos le conocéis. Manuel, como decía Ana, es el director de Recursos Humanos del Corte Inglés. Es también, permitid que lo comente, miembro de la Junta Directiva de DCH. Y dos pinceladas sobre él nada más. Manuel, dice él, es un maestro reconvertido en licenciado en Derecho. Se apasionó por el mundo del derecho laboral, lleva en su compañía 40 años, con lo cual probablemente nadie la conocerá como la conoce él, y todos los recovecos de la propia compañía, y de los cuales los últimos 30 en la función de recursos humanos. Manuel, buenos días. Buenos días, bienvenidos. muchas gracias por la invitación a estar aquí, tener la oportunidad, de alguna manera, pues, de transmitir pues, cómo es la realidad del día a día de una gran compañía que todos conocemos, que todo forma parte un poco del ADN español, pero que en muchas ocasiones lo que se conoce es la cara externa que tenemos solamente, y es una oportunidad magnífica pues, para hablar de nuestras cosas, las cosas de la gestión de los recursos humanos en este círculo en el que estamos. Te quería preguntar, todos sabemos que el Corte Inglés es una empresa de origen analógico, propia del mundo de la distribución, del que forma parte. Me consta que está desarrollando muchos proyectos de digitalización y muchas iniciativas vinculadas con el mundo de la digitalización.
Y sobre esto me gustaría que habláramos un poquito. En los medios de comunicación es bastante obvio que el Corte Inglés está en un proceso intensísimo de transformación y de diversificación, también incluso de sus propias líneas de negocio, de sus propias líneas de trabajo. Seguro que esto está implicando un importante proceso también de digitalización. Creo que sería muy interesante que nos comentaras un poco brevemente estas líneas, ¿no? ¿En qué estáis en este momento con el Corte Inglés? ¿Qué iniciativas estáis lanzando y cómo se vinculan con el mundo de la digitalización? Bueno, es cierto que la clave la das tú, ¿no? Es decir, es una empresa de más de 80 años que nace con un modelo comercial, pues muy de la idea de gran almacén, una idea importada de España y que tuvo sus años gloriosos allá por los años 80, ¿no? Donde el gran almacén era absolutamente analógico y donde el perfil de los empleados era absolutamente analógico. Pero el Corte Inglés era eso, solamente el Corte Inglés, o algo más. Había agencia de viajes, como conocéis, pero pocos negocios más, ¿no? Con el paso del tiempo, esta empresa que quiere permanecer en el frontispicio de la gestión de las empresas de distribución, pues lo que va analizando es que en el mundo de la distribución, viendo un poco las tendencias mundiales, los grandísimos almacenes van de capa caída precisamente porque han tenido un problema de gran estancamiento, ¿no? En muchas ocasiones, de falta de adaptación al mundo real en el que nos movemos, de falta de digitalización de la propia estructura y de sus propios empleados, y entonces nosotros estamos haciendo una apuesta por mantener un modelo de gran almacén en un mundo absolutamente cambiado. No digo cambiante, que eso también, pero cambiado de hace unos años para acá, porque desde luego la disrupción ha sido tremenda, ¿no? Si consideramos que hace 20 años, pues yo no sé si la mayoría de nosotros no tenía ni teléfono móvil, ¿no? Quiero decir que estamos hablando de que en muy poco tiempo ha cambiado toda nuestra sociedad. Los modos de compra han cambiado y en cualquier caso nosotros lo que hemos visto era que teníamos que reaccionar ante un modelo que estaba cambiando a una velocidad de vértigo. Ya no digo nada si utilizásemos el capítulo de la pandemia de cómo nos ha hecho evolucionar y cómo nos ha hecho ver que aquellos que vivían de una manera absolutamente analógica se pueden morir o se han muerto desde el punto de vista de lo que es la gran distribución. Eso si lo centramos en el mundo de lo que es gran distribución. Lo que nosotros hemos visto es que teníamos otras muchas fortalezas y esas muchas otras fortalezas las estamos transformando en negocios diferentes, de alguna forma siempre un poco en ese círculo concéntrico que sería el gran almacén. Pero, por ejemplo, estamos desarrollando en estos momentos, de hecho, será seguramente aprobada por el Consejo de Administración este mismo mes de octubre, pues una compañía de logística avanzada. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque tenemos una gran experiencia en logística, porque llevamos 80 años haciendo una logística muy eficaz y porque consideramos que tenemos que pasar del concepto servicio al concepto negocio y porque tenemos grandes capacidades para ello. Y para hacer esto solamente hay hay dos herramientas absolutamente indispensables. Una, cómo no decirlo si soy el director de recursos humanos, las personas, pero evidentemente la digitalización de las personas y los sistemas, ¿no? Por lo tanto, en el mundo de la logística avanzada, ahí está. También es verdad que hemos tenido, como todos seguramente conocéis, hemos tenido que reordenar nuestra oferta comercial y reordenar nuestra oferta comercial haciendo dos cosas. Una, intentando tener menos metros cuadrados disponibles en ciudades en las que no era rentable nuestro modelo, pero sustituyéndolo por una cosa que llamamos el catálogo extendido. En cualquier sitio de España ya se puede comprar cualquier cosa a través de herramientas digitales que poseen todos los vendedores de cualquier centro para tener en Jerez de la Frontera el mismo catálogo que utilizamos en castellana. Por lo tanto, utilizando herramientas digitales, estamos haciendo que los vendedores tengan también habilidades desarrolladas precisamente en el ámbito de la digitalización para que el comportamiento comercial sea un comportamiento absolutamente digital de cara al cliente, ¿no? Tenemos al día de hoy un conocimiento, yo creo que bastante exhaustivo, de los usos, costumbres, no de los clientes, sino de cada cliente, claro, siempre con su permiso. El GDPR aquí tiene un peso muy importante, pero en cualquier caso conocemos los usos y costumbres de nuestros clientes, podemos predecir perfectamente cuál va a ser la demanda en cada uno de los sitios y así nos adaptamos. Los espacios que quedan vacíos de espacios comerciales que antes, por ejemplo, sabéis que cerramos el centro de Linares, pues el centro de Linares estará cerrado, pero en cualquier caso lo vamos a utilizar en un negocio también un tanto disruptivo, que es la gestión de espacios de almacenamiento para particulares.
Y eso es digitalización también, porque no estamos hablando de persona con carretilla que va y viene. No, estamos hablando de un modelo de gestión directa de los clientes sobre sus espacios, ¿no? Y eso es, por lo tanto, también digitalización. Estamos hablando, por supuesto, de un cambio de negocio a formatos como es el de servicios. Compramos una compañía que era de seguridad, solamente era seguridad, y hoy es una compañía de seguridad y servicios que en su momento se llamaba Mega2 y ahora se llama Sicor, con lo que estamos intentando precisamente es proveer de personas en el ámbito de los servicios, en cualquiera de las materias, pero siempre con un perfil bastante más digital que el que inicialmente podíamos imaginar en los años 80. Por lo tanto, el cambio de la compañía es un cambio realmente de adaptación a los tiempos. En esto es muy fácil presumir de que estamos a la vanguardia. Yo creo que estamos en la reacción, pero es una reacción absolutamente bien analizada, y es una reacción precisamente porque estamos haciendo la previsión. Prevemos que si no cambiamos las formas de hacer, nos moriremos como han pasado a otros grandes almacenes de este mundo. Y entonces lo que estamos haciendo es intentando anticiparnos a todas las tendencias del mercado. Estamos intentando poner antes la venda que la herida, y estamos teniendo realmente, yo creo que bastante éxito en todo lo que estamos iniciando, ¿no? Y eso se hace con herramientas y con personas adaptadas a las herramientas. Y en ese sentido, pues decir que el esfuerzo de la compañía es muy grande. Seguramente ahora podamos profundizar en ello, pero es un esfuerzo que está intentando llegar a todas partes. No hay empleado de la compañía que no tenga, digamos, un toque digital. Pero también es cierto que en este sentido tenemos la gran ventaja, que imagino que todos también tenéis, que las personas ya vienen con una predisposición digital. Hasta mi madre, que era muy mayor, trabajaba en leía con tablet. Quiero decir, ya hay una predisposición ciudadana a la digitalización, y la verdad es que nos lo pone muy fácil a la hora de incorporar a las personas de la compañía precisamente a los fenómenos de digitalización. Sí, en esto me gustaría que profundizáramos precisamente por tu perfil. Como todos sabemos, el Corte Inglés es uno de los mayores empleadores de España. Tú eres el máximo responsable de una compañía con muchos empleados. Seguro que todo este proceso que nos has apuntado está afectando directamente a los perfiles de los profesionales, probablemente a todos los perfiles, o gran parte de ellos, los perfiles que tiene el Corte Inglés. Cualquiera de nosotros que haya ido recientemente a un centro del Corte Inglés, de hecho, habrá oído que la experiencia de compra es diferente, ¿no?, de la que era hace muy poco tiempo. También vinculado con esto. Creo que sería interesante que nos contaras eso, cómo está afectando directamente a los perfiles de los profesionales de esta compañía, que, como digo, es uno de los mayores empleadores de España. Sí, y además intentamos hacer de la necesidad virtud. ¿Por qué? O sea, los vendedores, como todos podéis imaginar, tienen un sueldo compuesto de fijo más comisiones. El que más vende, más se lleva. Pero para vender mucho hay que vender bien. Y para vender bien es absolutamente necesario que hoy las personas tengan las habilidades necesarias para poder ponerse a la altura del cliente. El cliente habitualmente sabe más que nosotros. Ya el cliente viene informado. El cliente en general tiene una idea del producto que quiere, y si no, al menos de la gama de productos que quiere, con bastante información. Si nuestras personas no están precisamente formadas en el conocimiento, seguramente no estarán a la altura del cliente. Pero cuando el cliente quiere, somos cliente cada vez más. Os habéis dado cuenta que todos, en el fondo, en el foro más interno, cada día somos más impacientes. Las cosas las queremos para dentro de un rato. Ya no podemos esperar algo para dentro de 2 semanas. Y como las queremos para dentro de un rato, es necesario vender de formas completamente diferentes de como vendíamos hace unos cuantos años. Para esto, los empleados han visto que, vuelvo otra vez casi a utilizar el mismo término de antes, o te subes al carro de la digitalización o quedas absolutamente desfasado. Ni siquiera nosotros tenemos que formar con una cierta presión, todo lo contrario. Las personas, todos los empleados, nos piden constantemente formación, nos piden avances, nos piden herramientas para vender mejor, para vender mucho y mejor, para fidelizar clientes, para que de alguna manera puedan estar a la altura de los clientes. Precisamente estamos implantando pues, tecnologías en todos los centros. O sea, si yo os dijera que un camarero no puede solamente poner Coca-Colas, sino que o sabe manejar una PDA o está muerto, laboralmente hablando, pues evidentemente un camarero tiene que trabajar con PDAs. Pero es que todos los vendedores tienen que trabajar con herramientas informáticas en las que o bien entras en el catálogo extendido o bien directamente utilizas las apps, la app nuestra, para localizar mercancías, saber plazos de
entrega, etcétera, etcétera, y por lo tanto tienes que tener un perfil con una cierta facilidad para la navegación y para la investigación, ¿no? Por lo tanto, eso de alguna manera no es ni siquiera una imposición, es una reacción lógica a los momentos en los que estamos. Y entonces lo que digo es, evidentemente, está viendo, como diría, una vinculación de toda la estructura a el plan digital, pero es que además motivados, ni siquiera hay que motivar. Las personas tienen ya per se una predisposición muy positiva a incorporarse a este modelo. Bueno, llevamos toda la mañana oyendo hablar de upskilling, reskilling. El Corte Inglés, su departamento de formación, ha sido tradicionalmente un referente, ¿no? Y la verdad es que ha tenido iniciativas en el mundo analógico también, que han sido modelos que luego se han extendido a otras compañías y a otros sectores. En este caso, hablamos de los procesos de transformación digital. ¿Qué papel está cumpliendo en este momento vuestro departamento de formación? Bueno, si yo quisiera abrumar, pues diría cifras. Voy a permitir solamente para que os hagáis una idea de una cifra. Por ejemplo, en SAP Retail nosotros hemos dado más de 500.000 horas de formación a aproximadamente 50.000 personas, porque es necesario que todos los procesos de provisión, de surtido, de márgenes, de análisis, de rotación de mercancías, etcétera, etcétera, pues los conozcan no solamente las personas de la central, sino también a todos los niveles, ¿no? Entonces, incorporamos a procesos de formación de todo tipo. Os diría, evidentemente, pues catálogo extendido, como os decía hace un momento, todas las aplicaciones del paquete Office 365, todos los temas de Salesforce para todo el ámbito de reclamaciones, en los SAC correspondientes. Sabéis que tenemos pues muchas oficinas de atención al cliente y tenemos más de 2.000 personas formadas en esta materia. Tenemos bueno, las herramientas de recursos humanos, que sabéis que en este caso utilizamos sobre todo SuccessFactors. Es decir, no hay prácticamente ninguna materia que consideremos que tenemos que tener formadas las personas en las que no se esté llegando a todos los ámbitos. El departamento de formación no puedo decir que sea el motor del cambio, pero sí desde luego es el coadyuvante del cambio. Es decir, sin formación nosotros no seríamos capaces de hacer absolutamente nada. Tenemos sistemas de formación, gracias a Dios, pues que permiten hacer formación presencial como a distancia, y cuando digo a distancia lo digo tanto en lo que llamamos aula ECI, que es que cada uno puede hacer la formación de manera individualizada, como también en aulas interactivas donde la formación se hace de manera grupal, ¿no? Y donde sustituimos la persona, la figura del monitor, tutor o profesor, la sustituimos básicamente por una gestión a distancia, pero donde realmente las personas comparten espacios y se hacen pues todo tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, la formación realmente está llegando a todas partes, pero porque casi diría, en ese sentido no lo hemos cambiado. Lo que hemos hecho ha sido cambiar del modelo analógico al modelo digital, pero realmente la constante de la formación lo que está haciendo es llegar a todas partes en todas las herramientas. Y es verdad que me estoy refiriendo siempre a los modelos tradicionales de la distribución, pero como podéis imaginar, en nuestro ámbito pues tenemos niveles también tecnológicos. Y nosotros somos una empresa que contrata pues, muchos matemáticos, muchos físicos, contratamos muchos telecos, tenemos mucha gente en sistemas de información. Nuestro departamento de sistemas de información en personal propio supera las 450 personas. Pero es que nuestro departamento web en estos momentos tiene más de 1.000 personas altamente cualificadas en el ámbito tecnológico y por lo tanto nos vemos obligados a estar constantemente reciclando. Entre otras cosas, porque de no hacerlo de esta manera estaríamos sometidos a una rotación de plantilla que tampoco nos debemos permitir. Y por lo tanto, con la idea de retener talento, lo que estamos haciendo es formar, porque hoy por hoy la formación en materia digital es un elemento de retención quizá a veces más importante que el salario. No digo más importante porque todo el mundo necesita un salario adecuado al puesto, pero sí desde luego igualmente valorado como el propio salario, las condiciones de conciliación, ¿no? Y en este sentido la formación a esos niveles pues es también muy alta. Tenemos acuerdos con universidades y llevamos este año es la cuarta promoción de máster en Big Data y en Data Science. Es la segunda promoción en ciberseguridad, donde nosotros incorporamos en máster de 80 créditos por curso. Lo que estamos haciendo es incorporar cursos de en torno a 60 personas. Si hablamos de la cuarta promoción, estamos hablando de formación de alto nivel
para aproximadamente pues, unas 250, 240 personas en estas cuatro ediciones, y por lo tanto lo que estamos intentando es adaptar la formación constantemente, siempre al nivel en el que se requiere. Pero en cualquier caso, yo diría que casi no hay nadie en estos momentos en la compañía que no tenga una formación digital. Yo me atrevería a decir, y perdóname si en este caso pueda ser un exceso, que hasta nuestros charcuteros y carniceros tienen formación digital. Entre otras cosas porque sus balanzas no son balanzas, son otra cosa, son gestión de mercancía, donde realmente hacen control de mermas, etcétera, etcétera, y tienen también una formación adecuada al puesto. Por lo tanto, desde el puesto que concibamos todos como más analógico hasta el puesto más digital, que podrían ser precisamente los técnicos en Big Data, pues estamos intentando llevar la formación al día a día. Muchas gracias, Manuel. Se nos ha agotado ya el tiempo. Bueno, cuando hablábamos con Paco también y con los organizadores, pensábamos que la experiencia de una compañía como la vuestra, como digo, uno de los referentes en España, obviamente, en su sector y en el mundo empresarial en general, uno, repito, de los mayores empleadores de España, ver cómo está haciendo este proceso de transformación, creemos que podría ilustrar muy bien el mundo al que vamos y el mundo en el que estamos, ¿no? Así que muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Metic. Gracias. Pues muchas gracias a Juan Carlos y a Manuel por esta charla tan interesante que han compartido con nosotros. Bueno, el 97% de las empresas españolas son pymes, por ello es clave el papel para esta mejora en la capacitación digital. Para hablar del apoyo a este motor clave de nuestra economía, me gustaría contar en este escenario con Antonio Budía. Él es director de operaciones de Microsoft Ibérica. Antonio, bienvenido. Vamos a hablar un ratito. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, siempre se habla de la falta de talento especializado en el mercado laboral. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la brecha del talento digital en las pymes españolas, en las pymes de nuestro país? ¿Y qué competencias y capacidades son las más demandadas actualmente? Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias y felicidades a Metic también por organizar estas jornadas. A ver, se ha hablado ya, se han dado varios datos a lo largo de la mañana. Lo que creo que es importante resaltar son varios puntos. Aquí, alrededor de un punto de vista de competitividad de país, España sigue estando en la 13ª potencia mundial a nivel económico. Pero, sin embargo, cuando nos vamos al ranking mundial desde un punto de vista de competitividad, estamos en el puesto número 23. Esto fundamentalmente viene derivado de un impacto claro de dónde estamos en competencias digitales, y se ha mencionado durante también esta mañana, pero aparentemente en ese ranking estamos en la posición 61. ¿Qué quiere decir? Básicamente tenemos una necesidad de capacidades digitales espectacular y un potencial de crecimiento muy alto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, pues varias cosas. Por un lado, que no solo tenemos una oportunidad clara de seguir trabajando en ese frente, y bueno, yo creo que Carme Artigas esta mañana nos lo ha mencionado, y las inversiones que van a venir por parte del Gobierno van a dar un gran impulso en ese frente, pero además tenemos que ser muy conscientes del impacto que tiene en el empleo y sobre todo en el impacto que tiene en el negocio. Tenemos un dato de un estudio reciente de IDC donde afirma que cerca del 46% de las empresas están teniendo problemáticas a la hora de encontrar perfiles con las capacidades digitales necesarias. Es decir, la demanda es mucho más alta de la oferta que tenemos ahora mismo en el mercado. Creo que era Karma también esta mañana que mencionaba que tenemos 4 veces la demanda versus la oferta que tenemos a día de hoy. LinkedIn en España tiene un estudio que ha publicado también recientemente que habla que cerca de 2 millones de empleos serán generados en los próximos 5 años alrededor de puestos digitales. Y no solo dentro del sector de IT, sino también dentro de sectores fuera del segmento de tecnología. ¿Por qué? Pues porque cada vez más, lo hemos visto ahora mismo con el ejemplo del Corte Inglés, toda empresa se convierte en una empresa tecnológica y sobre todo las pymes están cada vez más necesitando esa necesidad. Mencionabas o preguntabas un poco las áreas de interés. De nuevo, creo que se han mencionado algunas. Según estudios que tenemos del territorio español, pues digamos las principales, hay 4 que destacan fundamentalmente, son competencias alrededor de lo digital, alrededor de ciberseguridad, estamos hablando alrededor de datos, alrededor de desarrollo de aplicaciones y sobre todo gestión del entorno nube. Entonces, estos son solo 4 ejemplos, pero claramente la demanda una vez más es muy alta. Pues no, tomamos nota de esas competencias sin duda muy interesantes. El título de este apartado nos habla de la oportunidad de la capacitación digital de las pymes como acelerador de la digitalización que estamos viviendo. ¿Qué papel juegan las competencias digitales en este proceso y cómo están articulando las pymes ese proceso de transformación digital? A ver, yo creo que también
venimos de un proceso duro de transformación, derivado obviamente por la situación actual, por la situación de pandemia, donde claramente ha acelerado de una manera exponencial la necesidad de competencias digitales y sobre todo la necesidad de digitalización dentro de las organizaciones. Ese ámbito, por poner un ejemplo, antes de la pandemia teníamos cerca de un 13% de las empresas españolas tenían políticas de teletrabajo, ahora estamos en un número superior al 83%, según los datos últimos que tenemos, con lo cual, primero, por un lado, aceleración del proceso y transformación de la digitalización de la empresa. En segundo lugar, parte de lo que estamos viendo es que la pyme está... Hemos visto también algún ejemplo, pero hemos visto... cómo la pyme demanda competencias que les hacen más competitivos en el mercado, derivados fundamentalmente de cómo, por un lado, acercarse y estar más cerca de sus clientes, cómo poderse comunicar mejor y cómo poder escuchar mejor las necesidades de sus clientes. Por otro lado, cómo habilitar a sus empleados en cuáles son las necesidades o herramientas que tienen para desempeñar mejor su trabajo desde cualquier lugar. Y luego hablaremos también de cómo el trabajo híbrido está transformando la forma en la que trabajamos todos y sobre todo las pymes. En tercer lugar, estamos viendo cómo la tecnología y sobre todo la adopción de tecnología cloud está habilitando a las pymes para poder desarrollar mejores productos y servicios y una vez más ser más competitivos en el entorno empresarial. Y por último diría también que tiene un impacto claro en las operaciones. Estamos viendo cómo la pyme cada vez más a través de aplicación de tecnología, mencionaba antes Manuel, cómo pues en cualquier sector, como puede ser el hostelero, ya necesitas tener competencias digitales que te habiliten trabajar pues, con una PDA, con un dispositivo que te permita hacer mejor tu trabajo. Entonces, la gestión de operaciones más eficientes a través de tecnología también es otro de los principales, digamos, factores. Como director de operaciones de Microsoft Ibérica, Antonio, ¿cómo crees tú que podría potenciarse desde la industria tecnológica la capacitación digital y qué escenario de colaboración público-privada pueden plantearse para fomentar la formación de habilidades digitales en el sector? A ver, en efecto, yo creo primero tenemos que tener claro que esto es una responsabilidad colectiva y que es una responsabilidad país. Yo creo que se ha mencionado a lo largo de toda la mañana. Tenemos una oportunidad espectacular delante de nosotros, que es básicamente aprovechar los fondos europeos que vienen y sobre todo el apoyo de todas las organizaciones público-privadas para verdaderamente tener un impacto claro en la economía de nuestro país. ¿Cómo? A través de la capacitación digital. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos posibilidad, durante el último año hemos venido haciendo partnership con LinkedIn, donde hemos desarrollado una iniciativa a nivel mundial, que eran las Global Skill Initiatives, y que básicamente era un compendio de habilidades técnicas y más de habilidades soft skills para formar a profesionales en todo el mundo. España en particular ha destacado de manera muy relevante, con más de 1 millón de personas formadas a lo largo de los últimos 12 meses, precisamente por la capacidad y la necesidad que tenemos en el espacio que tenemos de formación que mencionaba. Entonces, por un lado, la inversión de todos nosotros y sobre todo el esfuerzo colectivo alrededor de eso. Luego mencionabas público-privado. Aquí estamos haciendo varios esfuerzos. Nosotros estamos trabajando de manera directa con Fundae, con el SEPE, precisamente alrededor de la iniciativa Digitalízate, donde también tienen a disposición de todas las personas con necesidades de empleo o de reskilling toda nuestra plataforma de MS Learn, que es una plataforma gratuita con capacidades de acceso a formación digital, en competencias digitales, pero también a certificaciones. Estamos trabajando también con colectivos quizá más desfavorecidos o colectivos más vulnerables, como pueden ser jóvenes en situaciones delicadas, donde estamos trabajando, por ejemplo, con Fundación Splay. Ahí llevamos trabajando ya largos años. Este último año hemos formado a más de 10.000 jóvenes, donde hemos conseguido cerca de 2.000 certificaciones en el último año también. Entonces, se trata de seguir desarrollando esa colaboración, una vez más público-privada, donde con el compromiso y empuje de todos podamos tener un impacto claro en el mercado español. Te pondría aquí un ejemplo, pues es muy puntual, pero yo creo que es visual. Lo hemos publicado recientemente. María Mínguez es una persona que se dedicaba básicamente al sector hostelero, donde básicamente no tenía... Durante los últimos meses tuvo problemas de empleo, por razones yo creo también obvias, y decidió hacer reskilling. Básicamente lo que ha conseguido a través de las certificaciones es poder encontrar un empleo que precisamente está relacionado con el Corte Inglés, está en la empresa Inetum de tecnología y donde básicamente ha tenido la oportunidad de encontrar un empleo, reinventarse desde un punto de vista de formación y sobre todo, según palabras suyas, encontrar una nueva habilidad directamente ligada con la tecnología. Me gustaría preguntarte ahora, Antonio, por esas nuevas plataformas de experiencia de empleados.
¿qué pueden aportar a la hora de atraer, de capacitar y de retener el talento de la organización? Y hablabas antes de ese trabajo híbrido. ¿Es posible plantear programas de capacitación digital en un modelo de trabajo híbrido como el que están implantando pues, tantas empresas españolas después de esta pandemia que hemos vivido y estamos viviendo? Sin dudas, sí. A ver, la respuesta rápida es que sí. Te diría, el trabajo híbrido probablemente es uno de los, yo diría, de los retos culturales mayores a los que nos estamos enfrentando en esta generación. Estamos viendo cómo cambia no solo nuestro entorno de trabajo, sino nuestro entorno familiar, cómo estamos teniendo que desarrollar una serie de competencias que no teníamos, cómo tenemos que estar desarrollando y aplicando unas tecnologías que no necesariamente conocíamos. Y va más allá de la tecnología. Al final la tecnología juega un papel fundamental, pero sobre todo tiene mucho que ver con la cultura. Tiene que ver con la cultura de empresa, el cómo verdaderamente dentro de las organizaciones demostramos, primero, que nos preocupamos por el desarrollo y evolución de nuestros empleados. Hay un dato también de un estudio reciente que dice que cerca de la mitad de las empresas no tienen un plan de formación formal para sus empleados, sobre todo dentro del segmento PYME, cuando verdaderamente estamos escuchando alto y claro que cada vez más quieren tener primero esas capacidades y las necesitan para desarrollar su día a día. Entonces, la cultura empresarial es crítica, pero también estamos viendo que derivado de esa cultura necesitamos asegurarnos que los empleadores, en este caso las empresas, desarrollan y aplican tecnologías que habiliten a sus empleados a desarrollar el trabajo desde cualquier sitio. Ahora, llevamos muchos años o toda la vida hablando del trabajo como un lugar de trabajo. Ahora cada vez más estamos viendo que el trabajo es una actividad que tenemos que ser capaces de poder desempeñar desde prácticamente cualquier sitio y como nosotros queramos en cualquier momento. Y eso va a ser un componente clave sobre todo de atracción y de retención de talento, y eso lo estamos viendo también cada vez más. La gente joven, en muchas de las entrevistas en las que estamos viendo ahora, en primera persona, pero sobre todo viéndolo en pequeña y mediana empresa, cada vez más quiere tener unas condiciones que les habiliten, obviamente, acceder a su trabajo y un trabajo de calidad, pero también tener la posibilidad de hacerlo desde donde quieran. Entonces, yo construiría en varios frentes. Por un lado, cultura empresarial, foco claro en desarrollo de capacitación digital dentro de nuestras organizaciones, y luego nosotros estamos viendo cómo a la PYME también le está impactando mucho el tener capacidades formativas ligadas a su día a día, tener habilitado herramientas que les permitan también entender cuáles son los hábitos de trabajo. Hay tecnología a día de hoy que te permite entender cómo está desarrollando tu labor comercial, por ejemplo, tu empresa en el día a día. Pues derivado de cuál es digamos, la exposición externa que tienen, cuánto tiempo trabajan o dedican a reuniones internas, cuánto tiempo dedican a colaboración entre ellos, con lo cual cada vez tenemos más información, más datos que nos permiten tener o poder tomar decisiones de cómo podemos reestructurar organizaciones o cómo podemos generar hábitos que sean más saludables para el bienestar de los empleados. Pues Antonio, muchísimas gracias por estas reflexiones, por estos consejos basados en toda esa experiencia que tú tienes. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno, y un aplauso para él, claro. Alguien dijo una vez que el arte del descanso forma parte también del arte de trabajar. Si les parece, vamos a hacer un pequeñito descanso. Vamos a hacer ahora ese coffee break. En principio vamos a retomar, si les parece bien, a las 12:50, a la 1:10, retomamos este foro organizado por Ametic con temas muy interesantes, como la incorporación de la mujer al ámbito tecnológico e industrial. Hacemos ese descanso y nos volvemos a encontrar a las 12:50, a la 1:10. Hasta ahora.